Siguiendo con el capítulo 1 de Hechos, está después el 2, así que busca Hechos capítulo 2, los primeros 21 versículos de ese capítulo, y vamos a intentar entender qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que usa tu Biblia, por favor, para seguir la lectura de la palabra, por favor. Ok, dice la palabra del Señor. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba, piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno y asombrados, y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Voy a pararme. Les oímos hablar en nuestro idioma. Eran lenguas de aquel tiempo que se hablaban en aquel tiempo. Muchas de esas lenguas ya no están, pero muchas de esas lenguas oyeron hablar en su lengua. Y cuando estén contando esto, cuenten la última parte del versículo. ¿Qué estaban contando esta gente? Las grandes cosas de Dios. No estaban hablando tonterías, estaban hablando acerca de lo que el Señor estaba haciendo y lo que había hecho. Estaban hablando de parte de Dios. No estaban hablando tonterías, estaban hablando de parte de Dios. Sigamos. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Padre, llévanos por tu palabra a tener más intimidad contigo, a conocer tu propósito para nosotros, a entender qué fue lo que hiciste con tu iglesia en aquel tiempo y qué quieres hacer con nosotros como iglesia hoy. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, a recibir el reto y, Padre, a hacer aquello que nos pides. Habla por tu Espíritu aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que esta fiesta de Pentecostés que hoy estamos recordando y que nosotros estamos celebrando, era una de las 3 grandes fiestas que todos los judíos tenían que celebrar. Todos los mayores, hombres varones de mayores de 20 años, tenían que acudir a Jerusalén para celebrar alguna de las 3 fiestas mayores en diferentes momentos, pero tenían que acudir para ello. 49 días antes había sido la Pascua y todavía Jerusalén estaba revolucionada por todo lo que había acontecido en torno a la persona de Jesús, aquella figura, aquel hombre que venía con un mensaje de parte de Dios, que muchos hombres fueron transformados, y todavía incluso sus discípulos estaban reuniéndose juntos y estaban buscando al Señor. Lo leímos antes, la lectura de Hechos capítulo 1, al final. Dice que todos estaban unánimes juntos orando, buscando al Señor, clamando al Señor. Así que las 3 fiestas principales, una es la Pascua, la otra es Pentecostés, en hebreo Shavuot,
y la fiesta de los tabernáculos. El nombre de Pentecostés quiere decir 50, y también se llamaba la fiesta de las semanas. Esta caía en la Semana Santa y Pentecostés 50 días después. Es decir, con respecto al último día de Semana Santa, 50 días después caía Pentecostés. Tanto como para la Pascua, también venían personas de todos los lugares que llenaban la ciudad para poder presentar adoración al Señor y recordar aquella fiesta. Eso implicaba que muchas personas de origen judío y que guardaban todo lo que tenía que ver con la ley, que se reunían en torno a una sinagoga, que eran temerosos de Dios, que cumplían tal vez las demandas de su propio contexto religioso, pues Jerusalén estaba lleno de gente, tal y como lo estaba en el tiempo de la Pascua. Así que la fiesta misma tenía dos significados. Uno, histórico, porque conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y otro, cultural y agrícola, que era que en la Pascua se ofrecía a Dios el primer gomer de la cosecha de la cebada, y en Pentecostés se ofrecían 2 panes como acción de gracias por la cosecha que se había recogido. Es decir, en la Pascua se presentaba la semilla, en Pentecostés se presentaba la cosecha. Era la manera en la que el pueblo agradecía a Dios todo lo que habían hecho por ellos. Así que Pentecostés también tenía otra característica, y era que la ley había sido entregada y la ley establecía que no se podía hacer ningún trabajo en el día de Pentecostés, de modo que para todo el pueblo ese era un día de descanso. No había gente en la calle trabajando, tal vez mucha gente en la calle caminando de un lugar a otro para ir al templo, para adorar o para estar en la ciudad. Multitud de personas que venían de otros lugares estaban llenando la ciudad. Y lo que sucedió en el día de Pentecostés, en aquel aposento alto, y lo que todos pudieron ver, no se puede explicar con palabras, porque lo leemos en el texto, pero los que lo vivieron fueron aquellos que estaban allí. Lo cierto es que los creyentes, los que seguían al Señor, los discípulos, tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo inundando todo su ser. Era algo que ellos no esperaban que iba a pasar, ellos no podían imaginar que eso iba a suceder, pero eso sucedió. Entonces, la reacción de algunos de los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés fue tomar a los discípulos como que estaban borrachos como cubas. Los vieron hablando en tantos idiomas y algunos pensaron que estaban borrachos y que estaban haciendo las cosas porque estaban llenos de vino. Sin embargo, aquellas lenguas que se manifestaron en Pentecostés no requerían una interpretación, porque la gente que las estaba escuchando las entendía en su propio idioma. Aquello que Dios estaba hablando, aquella gente lo podía oír y lo podían expresar. Así que la reacción de algunos de los oyentes fue tomar a los discípulos por borrachos, pero en el versículo 15... Pedro dice que esas personas no pueden estar borrachas, o por lo menos no deberían estarlo, porque eran las 9 de la mañana. Se supone que a esa hora, si lo estuviste en la noche anterior, y en este momento puede que estés de resaca. Pero lo que los discípulos estaban haciendo no tenía nada que ver con una fiesta donde se bebía mucho vino. Así que el día del Señor que tanto se anunciaba, y el día del Señor que estaba hablando Pedro, ese día de manifestarse algo como lo que allí estaba sucediendo, Pedro le da a entender a los judíos, dice que hace generaciones, muchos siglos, que estamos esperando un día como este, en el que el gran Dios va a intervenir en la historia de la humanidad, y lo ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, con Jesús llegó ese día, el día del Señor. Con Jesús llegó una era diferente, con Jesús llegó la posibilidad de reconciliarse con Dios, con Jesús llegó algo totalmente nuevo. Así que, ¿qué riquezas podemos sacar nosotros de aquella fiesta, de aquello que estaba sucediendo? ¿Qué riquezas nos pueden mostrar la fiesta de Shavuot o de Pentecostés a nosotros, la iglesia, los cristianos? Lo primero de todo es que aquella fiesta señala claramente la resurrección de Jesús. Jesús puso una analogía en Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, contando que era necesario que el grano de trigo muriera. Y cuando habló de ese grano de trigo que muere, se estaba identificando con ese grano para decir: ha llegado la hora del Hijo del Hombre para que sea glorificado.
En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Dicho para que lo entendamos, ya sabéis que la semilla cuando se planta y cuando se mete en la tierra necesita la humedad de la tierra. Aproximadamente una semilla que está metida dentro de la tierra y que se espera que brote, a los 2 días empieza a romperse para empezar a sacar las raíces con la cual se convertirá en una planta dentro de la tierra. Y de igual manera, Jesús vino a decir que Él fue roto en la cruz del Calvario. Él fue entregado en la cruz del Calvario para que al tercer día su esfuerzo, su sacrificio, lo que hizo por nosotros, brotara o resultara en vida para Él y para toda la humanidad. Así que si en Shavuot, en Pentecostés, la gavilla de los primeros frutos se presenta a Dios el domingo después de la Pascua, así se presentó el Mesías resucitado el domingo después de la crucifixión. Se presentaba la semilla y Jesús se presenta como esa semilla, como la resurrección, el día de su crucifixión y después su resurrección. Y tal como el pueblo lo celebraba, aquella fiesta de la cosecha, de igual manera, durante esos mismos 49 días, se celebraba Pentecostés. Y hay algo interesante aquí. Recordando esto, esos 49 días, hasta que sucedió Pentecostés, los discípulos estaban celebrando la resurrección del Señor. Estuvieron con Jesús durante algunos días, se encontraron con Él, lo identificaron, pudieron comprobar que Jesús había resucitado y ese es el testimonio que dan. Todos aquellos días los discípulos siguieron juntos, reunidos, buscando al Señor, porque Jesús les había dicho que no dejaran de hacerlo. Y porque Jesús les había dicho que les enviaría poder. Claro, algunos de aquellos discípulos entendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo, porque les estaba enviando a predicar como Él había predicado a tantos. Así que los discípulos estaban entendiendo aquello y se reunieron. Se reunieron para buscar del Señor en aquel día. Esa era su intención. De esa manera nos recuerda que Jesús resucitó. La Pentecostés nos vuelve a recordar que Jesús está vivo. La segunda cosa que nos recuerda esta fiesta es la obra del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu y la entrega de la ley en el corazón de los creyentes por medio de un nuevo pacto. Y ese pacto que se ofrece es Jesucristo. Eso nos permite a nosotros, los que hemos creído, tener nueva vida, ser nuevas criaturas. Y a la persona que negó al Señor, entonces Cristo la transformó, le dio un nombre nuevo, cambió su corazón, le puso una mente nueva, le dio fortaleza y lo envió. Eso es lo que Dios está haciendo con la vida de todos los que se acercan a Él. Otra es que aquel que perseguía a los cristianos para matarlos, como Pablo, se convirtió y dejó de hacerlo para empezar a predicar a Cristo y ser perseguido Él, incluso para ser perseguido hasta la muerte. Y alguien que ama al Señor, alguien que ama a su prójimo como a sí mismo, como también ama a Cristo. Y así muchos ejemplos más. Nos recuerdan que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y que nos cambia. Nos hace nacer de nuevo después de convencernos de pecado, de justicia y juicio, y nos hace nacer de nuevo para ser nuevas criaturas y tener una nueva intimidad con Dios. En Pentecostés traemos un regalo nuevo a Dios de nuestras primicias, pero sobre todo recordamos que el mayor y nuevo regalo ya vino de parte de Dios y es el derramamiento de su Espíritu Santo, por el cual nosotros hemos creído en el Evangelio y con quien moraremos por siempre en la eternidad, con Cristo. Nos recuerda que el Espíritu Santo vino en aquel tiempo para comenzar la iglesia. Y otra de las cosas que nos recuerda esta fiesta es que nos da la oportunidad de mostrar la fe, de enseñar la fe con nuestra manera de vivir, de enseñar la fe cuando le hablamos a otro. La llenura del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos los capacitó para poner en práctica su fe, porque hasta ahora lo único que hacían era seguir escondidos, temerosos de que otros le pudieran acusar a ellos también, y seguían reunidos en aquel aposento alto.
¿Cómo tendrían que orar en aquel aposento alto 120 personas? Y no sé cómo sería el aposento alto, ni sé cómo, no nos dicen la medida de aquella habitación. Lo único que sé es que cómo podía estar metida allí tanta gente y cómo podían estar buscando al Señor y orando y adorando al Señor. No me lo puedo imaginar. Ahora, es durante esas semanas cuando el Señor ordena a su pueblo que no recojan la cosecha de los campos, que dejen que la cosecha de los campos la pueda recoger el pobre, la viuda, el afligido, el necesitado y aún el gentil, el extranjero, que venga y que recoja de aquello que había quedado, para que puedan ser suplidas todas las necesidades de los que venían por los caminos hasta Jerusalén para encontrarse en Pentecostés. Lo que está sucediendo en Pentecostés y lo que tiene que ver con esa enseñanza, ¿os acordáis de Ruth? ¿Habéis leído el libro de Ruth? ¿Os acordáis de lo que ella vivió? Fue a buscar a los campos lo que Booz había dejado para que lo recogieran la viuda y todos los que como ella estaban allí. La generosidad, la misericordia es otra de las cosas que nos recuerda esta fiesta. El hacer obras no es un error. Creer que las obras nos salvan, eso sí que es un error. De esta manera podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, cuando no solamente hablamos de la fe, sino cuando vivimos la fe. Pentecostés nos recuerda que nosotros tenemos que mostrar la fe en el poder de Dios. Así que cuando guardamos los mandamientos, cuando cumplimos la voluntad de Dios, estamos expresando fe y amor por Dios, pero también estamos expresando amor hacia el que está a nuestro lado. Misericordia, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros mostremos. Ahora, iglesia, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Pues mira, aquellos 120 que estaban en el aposento alto se reunieron allí para alejarse posiblemente de las celebraciones religiosas. Dejaron a un lado las celebraciones religiosas porque ellos tenían en mente y en su corazón lo que Jesús le había dicho: estaré con vosotros todos los días, reuniros, estad juntos, esperad cuando venga la promesa del Espíritu Santo. Lo hemos leído en Hechos capítulo 1. Así que en aquel día, cuando nadie estaba trabajando y había tanto bullicio en las calles de Jerusalén, los discípulos se reunieron para celebrar que Jesús había resucitado. Ese era el motivo por el cual estaban reunidos. Y eso era lo que habían hecho por los últimos 49 días. Reunirse para celebrar que Jesús había resucitado, que lo habían visto y que les había dejado instrucciones que ellos querían seguir al pie de la letra. Esta es una de las cosas que me encanta de los discípulos en esos primeros días, entre tantas cosas. Que Jesús les da instrucciones y ellos las cumplen. Si ellos no las hubieran cumplido, no se hubiera manifestado lo que se manifestó. Y esta es una lección para nosotros como iglesia. Si no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, entonces no veremos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Esta semana estábamos hablando en casa acerca de la causa-efecto, ¿sí? De cuando haces algo que Dios te dice que tienes que hacer y que lo tienes que llevar a cabo porque ello tiene una bendición. Pero si no lo haces, ¿qué sucede? Que entonces no vas a encontrar esa bendición. Así que una de las cosas que hicieron los discípulos y que me encanta es que obedecieron. El Señor les dijo que siguieran reuniéndose, que siguieran esperando que Él les enviaría una promesa, y ellos lo hicieron. Y los discípulos se reunieron para una cosa y se llevaron la sorpresa de sus vidas a ver lo que sucedió. Se reunieron en el aposento alto como los 49 días anteriores, fueron para una cosa y se vieron envueltos en otra. Vinieron por una cosa y se llevaron otra. Y esto es interesantísimo. Los que se asombraron porque pensaban que estaban borrachos, pero que otros también decían: ¡qué maravilla! ¡Qué interesante! No solamente fueron lo que ellos lo vieron, sino que los propios discípulos también se asombraron de lo que estaba sucediendo. El asombro fue generalizado, no solamente para los que miraban. Los discípulos vieron que el Señor estaba con ellos y eso les dio autoridad para ir y hacer lo que tenían que hacer.
porque el Señor se había manifestado en sus vidas, había confirmado su resurrección, había confirmado la promesa que había de enviar, y entonces los discípulos fueron con gozo a hacer la misión. Aquel día sucedieron varias cosas a la vez. Vete apuntándolas si tienes libreta y si te da tiempo. Aquel día sucedieron varias cosas a la vez. Primero, los discípulos estaban juntos. Después, estaban buscando la presencia de Dios. ¿Cómo lo estaban haciendo? Bueno, estaban alegres porque estaban celebrando que Jesús había resucitado. Les duraba la fiesta todavía. El gozo de que aunque vieron a Jesús crucificado, al tercer día resucitó y se apareció a ellos. Otra cosa más. Estaban orando. Más, estaban adorando. Estaban recordando las enseñanzas del Maestro. Estaban recordando su inmenso amor, su misericordia, la cercanía a la gente, los milagros que había hecho, las sanidades que había hecho, las liberaciones que había hecho. Estaban recordando todas esas cosas porque entre ellos se estaban retroalimentando, porque necesitaban esa retroalimentación, porque el mundo fuera estaba celebrando la religiosidad y en otra parte del mundo de fuera estaban celebrando que eran un imperio poderoso. Así que ellos se estaban animando unos a otros, se estaban estimulando los unos a los otros. Faltaba que en todo aquello que ellos estaban haciendo, en medio de eso, surgiera algo, vamos a llamarle, como decimos, una chispa que hiciera prender fuego a todo aquello. Y eso fue lo que sucedió. El Espíritu Santo aparece y en medio los llena con su presencia y ellos se gozan al ver lo que estaba sucediendo. Y aunque aquel fue un hecho puntual allí y quiso mostrar una cosa, lo que quiso mostrar fue el comienzo de una iglesia y del poder que había recibido para hacer la misión que Jesús les encomendó. El Espíritu Santo les dio el poder para hacer lo que por ellos mismos no podían. Y nosotros no podemos hacer la misión por nosotros mismos. La misión la podemos hacer desde el convencimiento de que el Espíritu Santo está con nosotros y es quien nos envía. Aquel hecho fue un hecho puntual, sí. Pero el Señor sigue anhelando una iglesia que como aquellos, nosotros, ¿me estás oyendo? El Señor sigue buscando una iglesia que como aquellos, nosotros también le busquemos. Que una iglesia que esté unida, una iglesia que esté alegre por ser el pueblo de Dios, una iglesia que celebre su resurrección. Vamos a celebrarlo hoy. Vamos a celebrarlo por el pan y el mosto. Vamos a recordar que Jesús entregó su cuerpo y su sangre. Por supuesto, necesitamos tener una iglesia que siga orando, que siga adorando, una iglesia que enseñe la palabra. Necesitamos una iglesia que ame al prójimo y que ame a los perdidos. Dios sigue anhelando esa iglesia. Y déjame decirte más. El Señor anhela ver en cada uno de nosotros lo siguiente. Anhela ver confesión de pecados, arrepentimiento, sinceridad de corazón, una mirada centrada en el Evangelio. Anhela ver obediencia, pasión, generosidad, misericordia. Y no me cabe la menor duda de que si lo hacemos así, si lo seguimos, mejor dicho, si lo seguimos haciendo así, porque creo que estamos en la senda, creo que estamos en el camino. No es que lo estemos haciendo bien del todo, pero estamos haciéndolo. Estamos intentando hacer aquello que estaba sucediendo en Pentecostés hace muchos años atrás. Si lo seguimos haciendo así, podremos experimentar en nuestras vidas y como iglesia cada día un nuevo Pentecostés. Aquel hecho fue puntual, sucedió allí y en aquel momento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí, en medio de nosotros? Solamente el Señor lo sabe. Lo que hace falta es tener un pueblo dispuesto. Si estamos dispuestos, el Señor lo hará. ¿Cuándo? No lo sé. Solo sé que un día vendremos. ¿Y saben qué va a pasar? Que nos vamos a llevar a sorpresa.
Podremos decir yo sé a lo que vine hoy, pero me llevo otra cosa. Una iglesia que entiende su lugar, una iglesia que entiende su identidad, una iglesia que tiene propósito, que tiene visión, que tiene misión, la iglesia que vive la fe y que la muestra, que se humilla y que busca el rostro de Dios. Dios anhela esa iglesia. Una iglesia que podrá experimentar avivamiento y ver la salvación de muchos. Si nosotros buscamos al Señor, eso sucederá. Hagamos todo eso que he mencionado y estoy seguro de que Dios avivará la llama de su Santo Espíritu en nosotros. Digo avivará. Y cuando estoy diciendo avivará, quiere decir que la llama ya está entre nosotros, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Solo tenemos que esperar que Él avive la llama, que encienda su fuego, que ponga más leña en donde la necesita poner para que nuestras vidas puedan arder. Hoy hay una invitación clara para ti. Déjate sorprender por el Espíritu Santo y experimenta una vida plena bajo su autoridad. Busquemos juntos todas esas cosas que antes mencionábamos. Sigamos permaneciendo fieles a lo que el Señor nos pide que hagamos. El resto lo hace Él. El resto lo hace Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Y por qué no le dices al Señor, Señor, no sé si estoy cumpliendo todo lo que me pides, pero hay una cosa en mi corazón. Yo quiero adorarte. Señor, yo quiero ver fuego de tu presencia en mi vida. Yo quiero, Señor, arder en el poder de tu presencia. Quiero hacer la misión dirigida por ti. No lo quiero hacer solo, Señor. Deja que el Señor hoy te muestre qué es lo que necesitas hacer. Tal vez una confesión de un pecado. Tal vez arrepentirte de una actitud que sabes que no te está llevando a un buen fin. Tal vez necesitas poner más pasión en tu adoración. Tal vez necesitas poner más pasión en tu oración. Pero seguro que el Señor quiere hacer algo nuevo y diferente en nosotros hoy. ¿Por qué no oras al Señor? Dice, Señor, haz tu obra en mí. Señor, yo quiero vivir cada día un nuevo Pentecostés, arder en pasión por ti. No se trata de buscar repetir lo que sucedió allí. Se trata de que el Señor haga cada día algo nuevo.